Bueno, Ana estuvo entrevistando a Carlos Escliar, que es un investigador del CONICET y de Flaxo, un especialista en educación inclusiva, un tema que a muchos padres les preocupa. Él es una eminencia. Vamos a ver la nota. Y acá en la mesa del profesional hoy vamos a estar hablando de pedagogía y educación inclusiva. Por eso tengo el honor de hablar de este tema con Carlos Escliar. Él es investigador independiente del CONICET, investigador de Flaxo, área de educación. Carlos, un placer y un honor tenerte acá. Tenés un currículum enorme que nos llevaría toda la tarde decirlo, pero realmente es un honor. Dentro de, digamos, de lo que es el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que abrió, digamos, el gran desafío de que la escuela tiene que ser única, tiene que haber una escuela para todos. Para todos hablamos de todos, con discapacidad o sin discapacidad, y se tenga el grado de discapacidad que se tenga también. Por eso es que nos encontramos con una brecha, que es la parte legislativa, con lo que realmente son las prácticas educativas hoy en día que se están implementando en las escuelas. Porque la matrícula, hay una negación importante de lo que son las matrículas, todavía los padres de chicos con discapacidad siguen buscando un lugar para ir, terminan muchos marginados en escuelas educativas cuando estamos hablando de una convención que avala una educación para todos. ¿Cómo se podría, desde tu punto de vista, acortar esta brecha? Bueno, primero encantado por la invitación, fascinado de estar aquí y de poder conversar sobre estas cuestiones que aparecen muy marginales, ¿no? En los grandes temas educativos se anuncia como si fuera una gran marquesina la cuestión de la inclusión, pero luego generalmente los escenarios se reducen a escuelas especiales, profesionales de la educación especial, familias. Entonces me parece que darle centralidad en un programa de la televisión pública es absolutamente fantástico, porque tiene que repercutir en un plano que no es ya el jurídico y ya no es el legislativo. Es decir, es la práctica misma. Creo que se ha tocado un límite, ¿no? Se ha llegado a donde se tenía que llegar en la formulación de ese lenguaje tan necesario que es el lenguaje jurídico. Pero en la historia de la humanidad, el lenguaje jurídico tiene un antecedente y una consecuencia, que es el lenguaje de la ética. Y desde este punto de vista, siempre que trabajamos con maestros, nos hacemos exactamente la misma pregunta. Si la cuestión de la inclusión es un problema jurídico o es un problema ético, o si es ambos, ¿en qué orden vamos a plantearlo? Desde ya que yo creo, pero esto es rotundo, no tiene matices, no tiene sutilezas, que el lenguaje jurídico habilita a una posibilidad, pero la potencia educativa se juega en el debate ético, no en el debate jurídico. El debate jurídico nos da un marco, nos habilita, nos posibilita, pero a partir de ahí esto depende de un trabajo ético que se arrastra desde un plano que no es estrictamente el educativo, es mucho más largo. Yo diría que afecta el mundo mediático, afecta el mundo laboral, afecta el mundo en general. Es decir, es una representación del mundo. Pero cuando vos estás hablando de la ética, estamos hablando de códigos, de valores. Ahí vamos. Estamos hablando de qué, como para que se pueda adaptar eso y llevarlo realmente a la práctica. Yo quiero ser muy franco con esto. Podemos jugar a las 1001 definiciones de la ética, recorrer la filosofía histórica. Sí, pero nos quedamos teorizando. Y nos vamos a quedar teorizando. Hay una definición de ética que me parece que es una definición de carne y hueso y que creo que nos va a servir para entender el dilema. La ética, si no da una respuesta, no es ética. Es lo que se llama una ética responsiva. Da respuestas a sujetos concretos. Es como cuando ves a un miserable, es cuando ves una situación de mucha marginación y no puedes dormir. Ese insomnio, esa vigilia, es lo que llamamos la necesidad de dar una respuesta, y esa respuesta es ética. No podés dormir, estás como en un estado de tensión, como en un estado de insomnio. Claro, es cerrarle la puerta de la escuela a un chico que se quede marginado. Y, digamos, ¿sería ético que la escuela se replantee un cambio de paradigma como para que empiece a considerar la diversidad, la necesidad particular de cada chico? Uy,
El cambio es tan profundo, pero yo no sé si es pasar de nunca haber pensado en las historias individuales a solo pensar en ellas. Me parece que hay que hacer una gran combinación. Aquí yo pienso sobre todo en la escuela pública, que es el lugar donde más trabajo. Pienso en lo público de la escuela pública. Cuando uno dice lo público de la escuela pública, dice lo visible, lo que no es secreto, lo que no es privado, lo que está a la vista de todo el mundo, lo que es para todos de verdad, lo que está disponible. Y en ese sentido yo creo que el juego, el que más cuesta hoy en día es cómo articulas al mismo tiempo que esa escuela sea para cualquiera, y yo he utilizado mucho esta expresión, es que es para cualquiera, no para todos, no es abstracto, es para cualquiera. Y fíjate cómo mucha gente con discapacidad que no ha tenido esa experiencia en lo público en educación reclama al final de su trayectoria, qué pena que no me han tratado como a cualquier otro. Pero al mismo tiempo que es tratado como cualquiera, es obvio que tenemos que tratar la singularidad. Ese es el arte tan difícil de la educación, pero al mismo tiempo es el arte. Claro, pero esa singularidad de la que vos hablás tal vez se haya logrado en otro tipo de educación. Tal vez hablando de Montessori, pedagogías 3000, o sea, hay otro tipo de educación que lamentablemente las guarizatas son... Exactamente. Pero, digamos, son escuelas que hoy en día siguen siendo privadas, no es la escuela pública. Entonces, seguimos hablando de marginalidad, seguimos hablando de ética. Entonces, pero ¿cómo, de vuelta a la primera pregunta, cómo acortamos esa brecha? Por eso mismo es al mismo tiempo, por eso no es ahora hay que tratar a la gente como a cualquiera y más adelante lo trataremos como sujeto singular. Es que al mismo tiempo, en un mismo sujeto, en una misma persona, en vos, en mí, hay ambas partes. Está lo de ser cualquiera y está lo de ser cada uno. Los profesores y los maestros en general han sido educados en general o en una línea o en la otra. Claro, no hay un punto medio no nuevo, hay un punto tal vez. Medio. El nuevo paradigma, ¿no? Y fíjate que yo pensaba que la inclusión hubiera sido esto. Tenemos la oportunidad no solo de desterrar la idea de lo normal, la idea, yo te diría, tiránica de la normalidad, sino además poder concentrar en cada alumno su carácter de cualquiera. No me importa qué cuerpo tenés, no me importa qué sexualidad tenés, no me importa cómo aprendés. Esto que enseño es para cualquiera, pero sé que los efectos de eso que enseño son singulares en cada uno de nosotros. La formación hoy, y este es el gran desafío, tiene que justamente reunir los elementos que históricamente han estado separados. Y hemos ido de estudiar solo al sujeto, que era tan singular, pero de tan singular, que necesitaba una escuela tan diferente. ¿Y tal vez se pueda llegar a generar un nuevo modelo de escuela? Uy, sí. Sí, digamos, hay un estándar que el chico tiene que llegar. Y que si ese estándar no lo cumple, rindiendo, exigencias, es esto, ¿no? Lo que hablamos que no está contemplada, lo hablamos... con el síndrome de Asperger con Jaime Talis, que los chicos, digamos, la escuela se tiene que adaptar a los chicos y no los chicos a la escuela. Entonces, vos sos experto en pedagogía y has conocido, también viajaste muchísimo internacionalmente, tenés mucha experiencia. Entonces, Argentina, en comparación a otros países de Latinoamérica, por lo menos, ¿vamos en buen camino? ¿Sabés qué sensación me da? Me da la sensación de estar siempre en una discusión inicial que no arranca. Una discusión a la que le falta una suerte de combustible ético, ya que lo hemos mencionado, para tomar cuerpo, para dejar de hablar de algunas palabras que son tan mencionadas, porque en realidad no existen. Inclusión es una. Inclusión, diversidad, diferencia. La trampa para mí es... El día que no mencionemos esas palabras, yo estaré orgulloso del trabajo realizado. Pero mientras tanto, estas palabras están tan presentes, son tan graves, tan centrales, parece que hay que hacer tantas cosas que esa discusión no arranca. Yo diría que no arranca en ese carácter que vos nombrabas como práctica y que podemos llamar de una práctica ética, si querés. Lo que uno ha visto en el mundo y lo que puede ver particularmente en la Argentina es que cuanto más se menciona la necesidad es que más falta que esto adquiera un carácter como espontáneo, como
Así son las relaciones. Esta es la educación. Si hay necesidad y una falta. Exactamente. Y además, como se menciona tanto, es porque es como cuando uno menciona al amor, a la amistad, porque no está. Y por lo tanto lo invoca, lo convoca, lo provoca hasta que aparezca. Bueno, pero volvemos a lo ético entonces. Sí, sin duda. O sea, al vínculo, a lo esencial de lo que son los códigos y los valores, vos lo que hablas. Pero digamos, en este caminito, como para ir redondeando, en el día a día, ¿qué se puede hacer? Tanto con el docente como el padre, como para poder tener este camino un poco más allanado. Lo que me toca a mí es haber visto un enorme crecimiento en estos años de los institutos de formación docente. De verdad, me honra, he acompañado muchísimos proyectos de muchísimos lugares del interior donde aparecen estas cuestiones bien planteadas, programas muy adecuados, pero como temas, no como experiencias. Todos los chicos siguen estudiándolo tomando distancia. La diversidad es aquello. La inclusión es lo que no le pasa al otro. Y mientras tanto, vos seguís siendo el normal que gestionás la anormalidad. Pero ¿será que la escuela es la réplica de lo que es la sociedad? La sociedad no acepta la diversidad y bueno, la escuela tiene ese modelo de todavía la diversidad es algo que no queremos recibir y mantenemos las puertas cerradas. Tal vez sea eso, ¿no? Que tenemos que cambiar desde un poquito más alto como para que haya una linda bajada y la educación sea el reflejo de cómo está nuestra sociedad. Estoy de acuerdo, solo que creo que hay una paradoja y es que el mundo capitalista... Ah, claro, ya es más global lo tuyo. La escuela tiene poca defensa frente a este arrasar del sujeto del consumo y lamentablemente la discapacidad está vista allí como un lugar de poco consumo. Exactamente. Me parece que ahí el mundo le pide algo a la escuela que el mundo no hace y la escuela no puede solita y la verdad que la veo como muy indefensa frente a cierta forma global de la política, ¿no? O cierta forma global de la economía. Bien, igualmente es un placer tener una persona como vos tan visionaria en estos temas en puestos como el CONICET y en Flaxo. Así que un placer haberte tenido y haberte recibido acá en este programa. Encantado de estar aquí contigo. Gracias. Bueno, ahí estaba la entrevista que le hiciste. Es que me llama la atención lo que dice que las escuelas no están preparadas para eso. Claro, lo que dice Carlos Esclier básicamente es que los chicos se adaptan a la escuela y no la escuela a los hijos. No debería. Chicos, que no debería. No, claro que debería ser a la inversa. Hablando de gente adaptada y que se adapta muy bien, ¿a dónde está Walter en este momento? A ver. Walter, fíjate atrás porque me parece que te están trayendo una bolsa con tapitas, ¿eh? ¿Sabés quiénes son? Son las tapitas que trajeron hoy al hospital. Son nuestras tapitas que tenían en el bidón la W. Mira, mira, mira. ¿Sabés lo que vamos a hacer ahora, Mariano? No, Mariano lo que va a hacer ahora es poner la tapita en la máquina y ahí exacto, en el molino. Y después sale. Exactamente. Bueno, entonces en el molino ahí hay unos imanes que hacen que si quedó alguna cosita que no sirva o algo de metal, quede ahí. Lo saca. Sí, queda ahí y no entra al molino. Ah, no entra. No entra al molino. Perfecto. El molino lo que hace es que las tapitas se conviertan en unas partículas chiquititas. ¿Querés que te muestre cómo queda? A ver cómo queda. Mira, así queda, ¿ves? Esto decimos nosotros que es la molienda tutti. Nosotros, con toda esta molienda se la vendemos a las fábricas. En las fábricas, ¿sabés lo que hacen? La lavan, la secan y entra una máquina que se llama extrusora. Que lo aprieta tanto que queda así. Se derrite. Entra entonces en un piletón. Un piletón. Se enfrían esos fideitos después de ser derretidos. Sí. Y en el extremo se cortan chiquititos y son los pellets, que es la materia prima para la fabricación de los productos. ¿Viste cuando decimos todo el tiempo que es reciclar y queda como que reciclar es juntar o separar? Eso no es reciclar. Reciclar es esto. Reciclar es esta cosa. Esto, que un elemento de esto como se transforma en otra cosa. Como por ejemplo esto. Luego del proceso de reciclado en la fábrica que yo te conté que pasaba todo ese proceso, se transforma en otra cosa. Eso es reciclar. Reciclar cosas. Después hay otras fábricas que nos compran tapitas que también fabrican tazas para auto, cajas de herramientas, perchas. Perchas. ¿Y a dónde va la plata, digo yo? La plata, cuando vendemos todas estas tapitas, ¿querés que te cuente? A ver. Más que contártelo, te lo voy a mostrar. ¿Querés decirles que después nos encontramos en un ratito? Porque ahora te voy a llevar a un lugar que es una sorpresa. Bueno. Dale. Fena, seguí con el programa. Yo me voy con Patricia por ahí. ¿Vamos con la tapita? Dale. Vamos.
Ahí estaba Walter que nos está mostrando con Patricia finalmente qué es lo que se hace con las tapitas. Mira, yo no sabía. Así que las muelen y con ese material se recicla. Se recicla y fabrican baldecitos, palitas esos de color oscuro, verde oscuro. Claro, oscuro porque es la fusión de todos los colores de todas las tapitas. Ok, esos son los que tenés que comprar para ayudar al Garrahan. Exactamente, y con toda la plata que se recauda vamos a seguir a ver a dónde va la plata, pero después del corte. Quédate ahí que ya volvemos.